Capítulo 27, Fuga. Todo el complejo estaba alborotado, había explosiones por doquier, se producían incendios en varias zonas y los hombres gritaban órdenes. Era un caos absoluto, la tapadera perfecta para que un grupo de ninjas se infiltrara en el complejo. Sasuke y Sakura avanzaron a buen ritmo por el pasillo al que entraron. Se toparon con algunos guardias, pero los criminales de poca monta no eran rival para los ninjas. Incluso un genin sabía más de lucha que un criminal promedio, pues los ninjas se entrenan para luchar y matar desde niños. Sakura seguía el ritmo, pero notaba que Sasuke se apresuraba. Aunque deseaba que fuera para encontrar a Temari. Sakura también quería encontrar a la chica mayor rápidamente, aunque hacía poco que Temari formaba parte de su equipo, la admiraba. Sakura no tenía a nadie a quien admirar como ninja, no conocía a muchas. Pero Temari era todo lo que Sakura deseaba ser, fuerte, poderosa y llena de confianza. Desde que entrenaba con la chica mayor, Sakura sentía que se había vuelto más fuerte, pero aún le quedaba mucho camino por recorrer. Además, Temari era alguien a quien Sakura consideraba no solo una camarada, sino una amiga. De ninguna manera iba a dejar atrás a una amiga. Sin embargo, Sasuke estaba atento a los ninjas enemigos. Aunque le habían dicho que no se involucrara si era posible, si no había otra forma de luchar, no parecía haber ningún problema con él. Además, presentía que su grupo podría ser fuerte. Naruto y Temari tuvieron que derrotar a uno de ellos, y ambos fueron derrotados por otro. Para él, eso significaba que este grupo tenía que ser fuerte y que solo luchando contra oponentes fuertes Sasuke podía ver dónde estaba. Necesitaba poner a prueba su fuerza y poder, necesitaba ver cuánto había avanzado y cuánto más le faltaba. Necesitaba poder para matar a Itachi, pero ahora sabía que no podía. Aún estaba demasiado débil, pero no lo sería para siempre. Un día alcanzaría a su hermano y le haría pagar por matar a su clan, a su familia. Por convertir su mundo en cenizas y oscuridad, se aseguraría de que Itachi pagara 10 veces más por cada día de agonía que Sasuke hubiera tenido que vivir desde entonces. Pronto se encontraron en una habitación grande. Parecía haber sido una sala de reuniones, pero convertida en una especie de habitación para los trabajadores. Había mesas que parecían fuera de lugar, como si fueran de otra habitación. Tazas y platos aún estaban sobre la mesa. Parecía que los guardias la usaban para comer y relajarse. Había innumerables naipes y dados. El lugar olía a tabaco y alcohol, pero curiosamente había muy poca luz. Las lámparas estaban casi apagadas y densas sombras llenaban la habitación. Era el lugar perfecto para una emboscada, y Sasuke sintió que se le erizaba el vello de la nuca. Todo su instinto le decía que alguien estaba allí con ellos. Sakura, sal de aquí lo más rápido que puedas, le dijo Sasuke mientras escaneaba la habitación. ¿Comillas qué? Pero nos dijeron que nos mantuviéramos unidos, protestó. Comillas maldita sea, sal de aquí ahora mismo. Date prisa y encuentra a Temari. Le gritó, creyendo ver movimiento en una de las sombras. Activó sus ojos y se puso en posición de combate. Sakura sabía lo que estaba pasando mientras sacaba un kunai. No te voy a dejar. Sasuke siseo molesto. Comillas ¿vas a irte? No me sirves de nada. Yo aguantaré esto, pero si Naruto y Kakashi están ocupados, ¿quién salvará a Temari? Pensó que usar eso haría que la chica se moviera. Podía verla dudar. Mira, no eres lo suficientemente fuerte para ayudarme con esto, solo estorbarás, así que vete. Él no veía lo herida que estaba por sus palabras, se había esforzado tanto por fortalecerse, pero parecía que no era suficiente. Él no la reconocía como fuerte, y ella se sentía destrozada porque su visión de ella no había cambiado en absoluto. Una parte de ella quería quedarse, luchar y demostrarle que no era tan débil como antes. Pero siempre estaba esa parte de su mente, esa parte que era la niña que había sufrido acoso y que siempre dudaba de sí misma. La parte que siempre decía que ella no era lo suficientemente buena o lo suficientemente fuerte, y después de escuchar sus palabras, esa parte de su mente era más fuerte de lo que había sido en un tiempo. Comillas ¿estás segura? Le preguntó suavemente. Sí, ahora vete antes de que sea demasiado tarde, dijo sin dudarlo. Sakura no quería dejarlo, pero tenía razón, necesitaban salvar a Temari. Pero ella tampoco quería dejar atrás a su compañera. Sabía que para un ninja la misión era lo primero, pero no les había dicho Kakashi que quienes abandonan a sus aliados son peores que la basura. Sin embargo, no tuvo que tomar la decisión final cuando una figura sombría surgió de la oscuridad y la atacó. Sakura saltó hacia atrás al encontrarse cerca de una de las puertas que daban al exterior de la habitación. La figura parecía una persona con capa y pintura facial blanca y roja.
No pudo distinguir mucho más. Pero tampoco tuvo tiempo de hacerlo, pues la figura le disparó varios kunais, pero casi falló. Sakura, ve por Temari y luego regresa, yo la detendré, ahora vete, dijo Sasuke furioso mientras usaba un jutsu de fuego para intentar quemar al ninja por detrás. Sakura lo vio venir y tuvo que correr por la puerta. Inmediatamente se giró y se escondió tras la pared. Vio las llamas y sintió el calor del ataque. Estaba a punto de ver si estaba bien, pero la puerta se cerró de golpe. Sakura se sorprendió, fue a intentar abrirla pero era una puerta gruesa y parecía estar sellada. Sin embargo, Sasuke ya estaba observando si el ninja había escapado. No creía que tuvieran tiempo de usar un jutsu de sustitución, pero nunca se podía ser demasiado precavido. Las llamas seguían allí, apagándose lentamente, pero no había nada más a la vista, salvo una capa quemada. Sintió una ráfaga de aire y rápidamente se hizo a un lado para evitar a la mujer que lo atacaba por la espalda. Se echó hacia atrás para evitar que una espada que salía de la capa oscura casi lo decapitara. Lanzó un kunai a través de la capa y debería haberle dado en el cuerpo. Pero en cambio, pareció atravesarlo. Ella se escondió rápidamente entre las sombras y luego apareció por el otro extremo de la habitación. Esa capa negra y el cabello oscuro la hacían camuflarse a la perfección en la oscuridad. Parecía deslizarse hacia él. Se preparó con otro kunai mientras tres formas más emergían de extremos opuestos de la habitación, a su izquierda y a su derecha. Tenía que luchar contra tres de estos fantasmas a la vez. Se movían con rapidez y sintió un corte en un brazo, no era profundo y dolería más tarde, pero podía ignorarlo. El problema era que se sentían mal. Los golpes no se sentían normales y, cuando pateó, fue como si no hubiera nada allí. Finalmente logró apartarse y tomarse un respiro. Las figuras parecieron retroceder y desaparecer entre las sombras. ¿Cómo te sientes, pequeño? ¿Te gusta mi genjutsu? Genjutsu, repitió Sasuke mientras miraba a su alrededor. Eso no tenía sentido, sus ojos deberían poder ver a través de cualquier genjutsu. ¿Cómo podía usar uno? Además, no podía ver sus movimientos como una persona normal, así que no eran personas con la misma apariencia. Algo fallaba, y no estaba seguro de qué. Así es, mi genjutsu me permite atacarte, pero tú no puedes atacarme, le dijo la ninja Yoko. Empezó a atacar de nuevo mientras más y más versiones de ella parecían surgir de la oscuridad. Sasuke siguió luchando, intentando mantenerse a la vanguardia. No era fácil, solo podía distinguir los ataques justo cuando se acercaban, pero no podía ver más allá de su genjutsu, lo cual debería ser imposible. Mientras luchaba, se dio cuenta de que ella estaba empezando a debilitarlo. Entonces ocurrió algo extraño, la música llenó el aire, y no cualquier música. Alguien tocaba una flauta, por lo que se oía. ¿Qué demonios? ¿Quién está ahí?, preguntó Yoko a la oscuridad. Se oyó la risa de una joven al detenerse la música. Y yo que pensaba que el gran Uchiha se habría dado cuenta de tu truco, dijo la voz que resonaba en las paredes. ¿Aún no has descubierto su truco, idiota? Te doy un consejo, no usa genjutsu en absoluto. Que Sasuke volvió a mirar las figuras. Todas parecían iguales, pero era cierto que debía haber descubierto un genjutsu. Pero la mujer insistía en que era un genjutsu, lo que significaba que había estado mintiendo todo el tiempo. Sasuke sintió ganas de arrepentirse por haber caído en uno de los principios básicos del ninja, el engaño. Así que la pregunta era, además de quién demonios estaba allí con él, ¿cómo lo hacía esta mujer? Vamos, es fácil una vez que lo piensas. Cállate de una vez, exigió Yoko en la oscuridad. No le gustaba que nadie le mostrara cómo funcionaba su truco. Muérdeme, perra. ¿Qué dijiste?, gritó Yoko distrayéndose. Sasuke aprovechó la distracción y lanzó media docena de shurikens. Aunque no eran normales, estos tenían alambre ninja adherido. Volaron sobre la zona, algunos atravesando las figuras mientras otros se acercaban. Yoko no estaba segura de qué tramaba, ya que una de sus formas tuvo que esquivar una de las mortíferas cuchillas. Sasuke sonrió, esa era la que quería. Con una mano, se metió los extremos de los alambres en la boca y usó un jutsu de fuego. La llama se desplazó con los cables, uno de ellos al menos había atravesado el pecho de una de las ilusiones, pero él sabía que no eran ilusiones. Las llamas se extendieron como una red, haciendo casi imposible esquivarlas. Las figuras ardieron en llamas mientras solo una de ellas gritaba de dolor. Se sujetó el brazo, pues las llamas la habían quemado. Lo que vio fue que las cabezas eran marionetas con una delgada estructura esquelética. Por eso se movían tan rápido, apenas pesaban.
Además, con tan poco que golpear bajo las capas, sería fácil pasar por alto las partes del cuerpo. Parece que sí descubriste su truquito, repitió la voz femenina. Debo admitir que usar marionetas para hacerte pasar por un genjutsu es un buen truquito. Espero que al menos tengas un refuerzo, porque si no, ese chico te matará. Comillas, ¿de qué lado estás?, gritó Yoko mientras se quitaba la capa. Vio que la mitad de sus marionetas estaban inservibles y no podía usar su brazo quemado. Estoy de mi lado, respondió la chica. Me da igual si vives o mueres. Solo estoy aquí para asegurarme de que él no muera y lo demás, bueno, de todas formas no es asunto tuyo. Yoko maldijo a la chica mientras llamaba a las marionetas restantes. Se separaron, y el disfraz de cada una se desprendió, dejando aparecer sus verdaderas formas de madera. Parecían adherirse a Yoko, casi como una armadura contra su cuerpo. Las cuchillas sobresalían en puntos clave, ya que todo su cuerpo estaba cubierto. Te mataré después de matarlo a él, dijo Yoko dando un paso al frente. Ahora que no seré sutil, puedo usar mi armadura de títere. La armadura es lo suficientemente gruesa como para aguantar mucho daño, chico, y si crees que esto me hace lenta, piénsalo otra vez. Se movió hacia Sasuke con una velocidad increíble, él no pudo evitar la patada, que lo envió volando contra unas mesas. Yoko corrió a pesar del dolor. La desventaja de este jutsu era que usaba la velocidad y la fuerza mejoradas. Usaba sus habilidades de marioneta para mover la armadura a esa velocidad. Su cuerpo simplemente se dejaba llevar, pero la tensión que le imponía era enorme. Si era demasiado, podría lesionarse aún más. Acéptalo, no eres lo suficientemente fuerte para vencerme, muchacho, rió Yoko, pero entonces las mesas parecieron estallar. Allí estaba el chico, pero con extrañas marcas negras cubriendo la mitad de su cuerpo. Se oía el canto de los pájaros mientras Sasuke tenía un chidori listo para ella. Tendría que recibir el golpe y luego contraatacar con el puño. Dado que con la armadura sus puños podían golpear como mazas, un buen golpe en la cabeza y eso era todo lo que necesitaba. Por desgracia, ella desconocía que el chidori era una técnica de asesinato, diseñada para atravesar prácticamente cualquier cosa. Sasuke corrió hacia ella y la atravesó. Ella lanzó un grito de sorpresa antes de que su voz se apagara. Intentó moverse, pero su cuerpo se negó. Sasuke sacó su mano ensangrentada del pecho de ella, dejándola caer muerta al suelo. Se quedó allí, recuperando el aliento, al oír aplausos. Miró y vio a una chica pelirroja, más o menos de su edad, caminando hacia él. Bueno, odio admitirlo cuando me equivoco, pero puede que no seas del todo inútil después de todo. Comillas, ¿quién eres?, preguntó Sasuke. Alguien que pueda enseñarte más sobre el sello maldito, respondió ella mientras sus propias marcas negras aparecían en su cuerpo. Lo estás haciendo bien hasta ahora, pero apenas has arañado la superficie. Hay mucho más poder en el del que crees. Estás con Orochimaru, dijo Sasuke, mientras lo acomodaba todo. Tú eras quien me seguía antes en la ciudad, ¿verdad? Se detuvo un momento, sorprendida por eso. Pensó que había sido muy buena al no dejar que la viera. Bueno, sí, era yo. Dime, ¿de verdad quieres poder real? Porque puedo ayudarte, puedo mostrarte todo lo que sé sobre ese sello y más. Me enviaron para ofrecerte una opción. Puedes aprender a hacer esto por tu cuenta, o puedo enseñarte cosas que nunca sabrás por tu cuenta. Comillas, ¿cuál es el truco?, preguntó Sasuke sabiendo que Orochimaru lo quería. Solo vengo a mostrarte lo que es posible con Orochimaru-sama. Si quieres más poder, te guiaré hasta él. Pero eso significa que tienes que irte de la aldea. Si te parece bien que te comparen con ese idiota de naranja, me parece bien. Al ritmo que va, te superará. Tayuya sonrió con suficiencia al ver la sombra oscura que parecía cubrir los ojos de Sasuke. Entonces, ¿qué dices?, le preguntó Tayuya. Células inferiores. Temario oyó los sonidos de la batalla fuera de su celda. Sabía que su equipo vendría, pero tuvo que esforzarse más para salir. Le había llevado una buena media hora liberarse las manos. Aunque todavía tenía esposas en las muñecas, al menos ya no estaba encadenada a la pared. Por suerte, no le habían encadenado los pies. Ahora solo tenía que forzar la cerradura de su celda, esta vez era algo que había recogido. Metió la mano en su cabello y sacó un par de ganzúas metálicas que guardaba allí. Si la gente supiera la clase de cosas que podía esconder en su cabello de esa manera. Después de todo, un ninja aprovechaba al máximo todo, incluso su apariencia solía tener algún significado o razonamiento. Ya estaba intentando abrir la cerradura. Podría haber intentado abrir los grilletes de sus muñecas, pero si el metal se rompía, estaría en problemas.
Así que primero la puerta, aunque no fue fácil, solo lo había hecho las veces suficientes para entender la idea básica. No había mantenido la práctica ni aprendido sobre cerraduras más complicadas. Eso era algo que investigaría después de esto. Si volvía a ocurrir, se prometió estar más preparada. Tuvo suerte de que no le hubieran registrado el pelo ni le hubieran quitado los zapatos. Rayos, a veces desnudaban a un prisionero para asegurarse de que no llevara nada oculto. Por suerte, eso no había sucedido. Solo su esposo tendría ese privilegio. Una punzada de preocupación la invadió. ¿Naruto estaría bien? Había recibido un golpe fuerte y, aunque tenía fe en él, seguía preocupada. Temari negó con la cabeza y se reprendió por dudar de él. Se dijo que saldría de allí y lo volvería a ver. Volvió al trabajo y, tras mucho esfuerzo y palabrotas, finalmente logró abrirlo. Ahora era libre, ahora necesitaba encontrar su ventilador, su equipo si era posible, y reunirse con los demás evitando ser descubierta. Le pareció un desafío, sonrió al pensarlo. Le encantaban los desafíos. Patio Kakashi y Naruto tomaban un atajo por terreno abierto. Claro que era arriesgado, pero con todos mirando hacia afuera, era más fácil. Se dirigían al edificio principal. El patio era principalmente césped con un sendero de piedra. Había algunas estatuas decorativas, pero nada destacable. Unos setos bajos y lo típico de estos lugares. Sin embargo, al acercarse a la puerta, descubrieron que ya había alguien esperándolos. Allí, en el umbral, con dos antorchas a cada lado para iluminarse, estaba un hombre enorme con una capa y un arma de aspecto desagradable. Kakashi vio que el arma era un kanabo, un gran garrote de 8 filos hecho de roble macizo con tachuelas metálicas por todos lados. Era un arma pesada pero brutal, capaz de destrozar huesos y órganos de un solo golpe. Y dado el tamaño del hombre y la fuerza que podía desplegar, Kakashi tendría que asegurarse de mantener la distancia. Kakashi lanzó rápidamente varias bombas de humo para cubrir a Naruto. El hombre corpulento blandió su arma en un arco a través del humo. Sintió algunos impactos, lo cual era extraño, ya que solo había 2. Eso fue hasta que unos clones de Naruto salieron y lo agarraron. El verdadero Naruto saltó alto, pisándole la cabeza y usándola para saltar por encima y atravesar la puerta. Goro logró fácilmente quitarse los clones de encima mientras se dispersaban. Al menos Goro tenía una idea de por qué había tantos atacantes, pero todos de un solo chico. No creía que fuera posible. Si lo fuera, su chakra sería mayor que el de la mayoría de los ninjas del mundo. Pero, de todas formas, tendría que atraparlo más tarde si el resto de su equipo no lo hacía. Ahora tenía que lidiar primero con Kakashi, ese hombre era el más peligroso del grupo. Goro esperó con calma el primer movimiento. Al disiparse el humo, vio que le lanzaban unos shurikens. Probablemente pensó que funcionaría, pero había algo que Kakashi desconocía. Goro blandió su arma con la misma facilidad que si no pesara nada, destrozando los pequeños objetos metálicos. Vio que Kakashi estaba terminando un jutsu, ya que solo habían sido una distracción. Bueno, Goro le tenía preparada una sorpresa, dejó caer su arma al comenzar sus propios sellos manuales. Por suerte, pudo realizar este jutsu mientras dormía. Kakashi desató una gran ráfaga de fuego. Sabía que la verían desde las paredes, pero luchar contra este hombre atraería la atención de todos. Así que lo mejor sería acabar con esto lo antes posible y luego entrar, fuera de la vista, antes de que eso sucediera. Las llamas envolvieron un área extensa, no había mucho que pudiera hacer para escapar de ese tipo de ataque. Cuando las llamas se extinguieron, se sorprendió por lo que vio. Ahora había un gran muro de roca al rojo vivo protegiendo al ninja. Por un instante, no pasó nada, y entonces Kakashi sintió un ligero temblor en el suelo. Sabía que este jutsu estaba a punto de ocurrir, y con solo una fracción de segundo para salvarse, saltó para esquivarlo. Apenas lo logró cuando una gran mano emergió del suelo, rozando su pie. Pronto, el hombre corpulento emergió del suelo y blandió su enorme arma hacia Kakashi. El arma grande pasó tan cerca que pudo sentir el viento pasando por su rostro mientras la esquivaba. No está mal, pero a ver si esquivas esto, dijo Goro mientras clavaba la punta de su arma en el suelo. De repente, una docena de objetos afilados parecidos a espadas, hechos de la tierra misma, surgieron del suelo. Kakashi supuso que el arma podría usarse para crear jutsus de tipo tierra, como los que Temari usaba con sus abanicos. Pero esto creó más y más espadas de tierra. Kakashi tenía que seguir moviéndose o sufriría ser empalado. Ya sentía 2 espadas clavándose en él. Una le rozó el muslo, por suerte, no fue un golpe limpio, pero la que le dio en el brazo fue mejor.
Apretó los dientes al sentir la piedra afilada y la tierra clavándose en la carne de su brazo izquierdo. Necesitaba acabar con esto mucho más rápido si quería sobrevivir. Ya oía gritos desde las murallas, pues los guardias se percataban de lo que ocurría. Goro sonrió para sí mismo, sus agujas de tierra eran un jutsu muy peligroso cuando uno estaba atrapado en el suelo. Por eso eligió este espacio abierto, no había terreno elevado para escapar. Vio a Kakashi moverse entre los huecos y resultó herido. Con su arma, atravesó las agujas de roca mientras se dirigía hacia Kakashi. Saltó sobre un borde plano para ganar altura. Goro había conseguido el ángulo perfecto al caer sobre Kakashi. El ninja enmascarado de Konoha solo tuvo tiempo de girarse y encararlo antes de que el arma le aplastara el cráneo. O al menos eso era lo que se suponía que debía ocurrir. En cambio, Kakashi se convirtió en humo y solo entonces se dio cuenta de su error. Lo había perdido de vista el tiempo suficiente para que el hombre creara un clon de sombra. Fue entonces cuando sintió el frío acero en el cuello. Goro se rió un poco. Maldita sea, ni siquiera te escuché venir detrás de mí. ¿Realmente te mereces tu reputación? ¿Comillas últimas peticiones?, preguntó Kakashi. Normalmente no las daba, pero este tipo lo había sorprendido con ese jutsu. Se alegró de haberlo copiado, podría serle útil más adelante. Solo diles que Goro de la Tierra Rota murió bien, dijo simplemente antes de que Kakashi le cortara la garganta. No duró mucho, pues Kakashi giró rápidamente el kunai y se lo clavó en la base del cuello. Asegurándose de matarlo lo más rápido posible, no había necesidad de prolongar su muerte de esa manera. Solo podía esperar que alguien le mostrara la misma compasión cuando llegara su hora. Naruto no tenía ni idea de a dónde iba, a cualquier enemigo que se cruzara, lo derrotaba y lo dejaba atrás. Envió algunos clones en otras direcciones para que le mostraran dónde estaban las cosas, pero todo este uso de clones empezaba a agotarlo. Los clones que atacaban desde fuera estaban a la mitad de su fuerza, los enemigos habían estado atacando a sus clones con lo que encontraban. Si bien la mayoría de los criminales habían sido derrotados, Naruto empezaba a notarlo. Realmente no había usado tantos clones de sombra en tanto tiempo. Normalmente usaba muchos durante periodos cortos o pocos durante periodos largos. Todo lo que habían estado haciendo estaba empezando a pasarle factura. Mirando a su alrededor, todo le parecía igual, los mismos suelos de madera, las mismas columnas rojas con ribetes dorados. Nada destacaba realmente y solo daba vueltas. Finalmente, parecía haber encontrado una zona central. Había unas grandes estatuas de piedra de algún tipo de figuras. No sabía quiénes se suponía que eran, aunque, claro, si no se trataba de ninjas en la escuela, nunca les prestaba mucha atención. Había dos escaleras contiguas para subir, y un hueco entre ellas para bajar. Parecía una gran sala de reuniones. Así que ahora tenía una opción, subir y bajar. Kakashi dijo que podrían tener mazmorras, así que bajar era la mejor ruta. Si no, siempre podía regresar y tomar el otro camino. Estaba a punto de correr hacia las escaleras que bajaban cuando una fuerte ráfaga de viento lo golpeó. Salió volando y se estrelló contra una de las estatuas. Maldita sea, sigues vivo, dijo Kimi, escondida tras una de las grandes estatuas que esperaban. Pensé que esos árboles te habrían matado. Buda o los kami deben sonreírles a los idiotas y a los necios, si crees en esas cosas. Comillas, ¿dónde está Temari-chan?, preguntó Naruto mientras luchaba por levantarse. Le dolía la espalda, pero había recibido muchos más golpes que él. Sentía el sabor metálico de la sangre en la boca, probablemente se había cortado el labio con los dientes o algo así. Ah, así que es Temari-chan, Así que están juntas, dijo Kimi mientras avanzaba lentamente con su abanico. ¿Y si dijera que ya está muerta? Comillas, estás mintiendo, ella no está muerta, le gritó Naruto. Entonces supongo que tendrás que verlo por ti mismo, si crees que puedes vencerme, dijo Kimi mientras adoptaba una pose de combate. Fin del capítulo. Capítulo 28, resolviendo asuntos. Naruto miraba fijamente a la ninja frente a él, esta era probablemente la que lo había lanzado contra los árboles antes. Tenía un abanico igual al de Temari, solo que con un estilo diferente. No sabía dónde estaba Temari, pero esta chica obviamente lo sabía y le obligaría a contarle lo que sabía. Cargó hacia adelante, creando varios clones mientras corría hacia ella. Ella sonrió con suficiencia, no podía creer que hubiera hecho algo tan descuidado. ¿Era el chico un idiota o simplemente tenía ganas de morir? Abrió su abanico y lo usó para crear un gran viento que lo arrastró a él y a sus clones. Los clones desaparecieron al tocar el suelo, pero Naruto se levantó lentamente.
no se rendiría y la obligaría a decirle la verdad. Lanzó uno de los pocos kunai que le quedaban, sabiendo que ella usaría su abanico para deshacerse de ellos. Cuando ella retiró su abanico, él se fue en ángulo. Ahora tendría que lidiar con los kunai o ser golpeada por ellos, mientras que ella debía concentrarse en que la atacaría con un enfoque totalmente diferente. Ella usó el viento para alejar las armas, pero con su revés logró usar su abanico una vez más. Esta vez Naruto fue arrojado hacia atrás contra una de las grandes estatuas antes de golpear el suelo. Bueno, eso estuvo mejor, dijo Kimi mientras apoyaba su abanico en el suelo. Pero para vencer a un usuario de viento no puedes atacarnos tan directamente y tienes que ser rápido. En un combate cuerpo a cuerpo, no puedes vencer a alguien como yo. No me rendiré, dijo Naruto apretando los dientes mientras se levantaba. Vaya, eso debería haber roto al menos un hueso. Kimi miró al chico. Debería estar sufriendo más que eso, o estaba perdiendo su toque o el chico era más duro de lo normal. Claro que sobrevivió a estar enterrado bajo unos árboles. Abrió su abanico, lista para rematarlo, cuando sintió que alguien se acercaba rápidamente por detrás. Kimi logró esquivar justo cuando la patada de Temari le pasó por encima de la cabeza. Kimi se giró para usar su abanico, pero en un espacio reducido no era fácil. Comillas, Temari-chan, gritó Naruto al verla. Déjamelo a mí, Naruto, esto es personal, le dijo Temari sin mirarlo, pues quería mantener la vista fija en su oponente. Sabía que no podía dejar que Kimi se distanciara. Temari no había encontrado su abanico, así que estaba en gran desventaja. Claro que con el equipo 7 había estado aprendiendo combate sin abanico, pero seguía siendo su forma preferida de luchar. Continuó atacando a la mujer mayor, sin dejarle distancia ni tiempo para usar ninguna técnica. Pero también le costaba mucho asestarle un golpe a la chica. Kimi había cerrado su abanico y ahora lo usaba como barrera defensiva. Golpear el abanico metálico era como chocar contra una pared. Una vez intentó una patada lateral y Kimi le había puesto el abanico en el camino. Ahora la espinilla de Temari le dolía muchísimo, tuvo suerte de tirar en el último momento o se la habría roto. Kimi siguió saltando, intentando ganar distancia, pero Temari la seguía de cerca todo el tiempo. «Has mejorado», comentó Kimi mientras luchaban. «Pero aún no sabes todo lo que te enseñé». Kimi abrió su espada, pero en lugar de moverla lateralmente, la giró verticalmente. Temari se sorprendió al ver que se creaba un escudo antiviento. Pero ella también se llevó su propia sorpresa. «Nunca me lo enseñaste todo», Temari se mordió el pulgar para sacarse sangre. Normalmente usaría otros medios para invocarlo, pero por suerte había muchas maneras de invocar a un animal. Llamó a Kamatari, la comadreja tuerta que llevaba una hoz. Comillas, vamos, Kamatari. En ello, dijo la comadreja mientras volaba a una velocidad tremenda hacia Kimi. El animal de invocación se movía tan rápido que la mayoría de la gente no podía seguirlo. Pero con el escudo de viento de Kimi, todos sus golpes terminaban impactando su barrera. No importaba, de todos modos lo había planeado para tener un respiro. Ahora solo necesitaba un plan de ataque antes de que Kamatari regresara. Solo podía invocarlo en combate por breves instantes. Naruto había visto la batalla y, aunque quería saber qué les pasaba, parecían conocerse. La chica había comentado algo sobre entrenar a Temari y usaba un abanico igual que su esposa. Era la chica de Suna. También deseaba poder ayudar, pero Temari parecía muy decidida a luchar sola contra ella. Pero no tenía armas. Entonces recordó lo que encontró de camino. Rebuscó entre su equipo y sacó los dos pequeños abanicos de batalla. Ella dijo que no podía ayudar, pero nada le dijo que al menos no podía devolverle lo que era suyo. Temari-chan, aquí se los arrojó. Atrapó los objetos cuando se los lanzaron. Al principio, no estaba segura de qué hacían y de si lo regañaría cuando vio lo que eran, los abanicos que le había regalado. Pensó que se los habían llevado al despertar, pero debieron de caerse. Sonrió, pues Kimi jamás se lo esperaría. Corrió rápidamente hacia la otra chica al ver que su animal de invocación se marchaba. Bueno, ese fue un truco nuevo, dijo Kimi mientras retiraba su abanico. Pero nunca pudiste vencerme, Temari. Es hora de terminar con esto. Habría preferido matar a tu hermano, pero supongo que nunca conseguimos lo que queremos. Kimi lanzó una cuchilla de aire hacia Temari intentando partirla por la mitad. Temari abrió rápidamente sus abanicos y, entrecruzándolos, creó dos versiones más pequeñas de la misma cuchilla. Aunque la de Kimi era más grande, los de Temari eran más precisos y le abrieron un agujero para que ella pasara a través de ellos. Normalmente, su abanico más grande habría anulado el otro jutsu, de esta manera, la cuchilla quedó cortada en dos,
abriendo dos caminos de destrucción tras ella. Kimi se sorprendió al intentar colocar su abanico en posición para otro disparo. Sin embargo, Temari fue más rápida, logró agacharse bajo el gran abanico y, de un solo golpe, cortó el estómago de Kimi con el abanico en la mano. Kimi dejó caer el abanico mientras se sujetaba el estómago, no esperaba que Temari conociera un nuevo estilo de lucha con abanicos. Tenía que admitir que Temari había crecido mucho desde la última vez que la vio. De alguna manera, estaba un poco orgullosa de eso. Hizo una mueca cuando el dolor la hizo caer de rodillas, la sensación de su sangre caliente cubriendo sus manos. Sabía que si retiraba las manos, sus entrañas se derramarían. Estaba básicamente muerta, solo sería cuestión de tiempo. Podría morir lentamente mientras su cuerpo se desangraba o podría morir de una manera corta y horrible viendo sus entrañas derramarse en el suelo. Temari dio un paso al frente, consciente del daño que acababa de infligir a la chica mayor. Kimi no podría volver a usar el abanico contra ella, no sin matarse en el intento. Sintió un profundo dolor al ver esto era algo que nunca deseó en su vida. Bueno, te has vuelto más fuerte. Kimi tosió sangre que seguramente se le estaba filtrando al estómago y a un pulmón por un pequeño corte, apostó. Hazme un favor, aunque sea por los viejos tiempos. Comillas que preguntó Temari tratando de que su voz no se quebrara al ver esto. Kimi levantó la cabeza para mirar a Temari sin miedo. Termina con esto, por favor. No quiero que esto se alargue. Por favor, envíame con él, tengo muchísimas ganas de volver a verlo, dijo Kimi mientras las primeras lágrimas que había derramado en un año finalmente asomaban a su rostro. Temari colocó los abanicos a ambos lados de su cuello, comillas ¿dónde está mi abanico? Segundo piso, trastero en el lado este, no te lo puedes perder, le dijo Kimi. Lo siento, dijo Temari con las manos temblorosas. Por todo. No importa, dijo Kimi mientras cerraba los ojos y volvía a pensar en su difunto amante. Esperaba con ansias poder reencontrarse con él. Temari cerró los ojos y apretó los dientes mientras deslizaba los abanicos en un patrón entrecruzado y les inyectaba chakra. Crearon dos cortes de viento que decapitaron a la ex ninja de Suna. Temari oyó el golpe en la cabeza y luego en el cuerpo, sintió el chorro de sangre que la golpeaba y se obligó a mirar lentamente. Allí, tendido en el suelo, estaba alguien que había marcado su vida. Su cabeza y su cuerpo se separaron, había tanta sangre que el corazón de la chica latió varias veces más antes de detenerse. Era una imagen repugnante, una que sabía que nunca la abandonaría. Comillas Temari-chan, dijo Naruto ligeramente preocupado mientras le tocaba el brazo. Necesito mi abanico, dijo Temari mientras se movía. No miró atrás, no dejó que ninguna emoción se reflejara en su rostro. Y menos mal, en ese momento se sentía demasiado aturdida para sentir o decir algo. Cuando todos se reunieron de nuevo, se encontraron en una de las salas principales. Kakashi había encontrado a Sakura y se dirigieron juntos. Encontraron a Naruto y Temari, quien para entonces había encontrado su abanico. Poco después, finalmente se encontraron con Sasuke. Cuando le preguntaron qué había pasado, se encogió de hombros y dijo que tenía que lidiar con el ninja con el que había quedado atrapado. No dio más detalles, solo que tenía que encontrar otra ruta, ya que no podría haber derribado la puerta que estaba cerrada. El lugar se estaba llenando cada vez más a medida que el ejército de clones de sombra de Naruto menguaba. Necesitaban idear un plan para lidiar con todo. Entonces, ¿alguna idea brillante?, preguntó Sasuke mientras miraban a su alrededor. Tenemos que encargarnos de ese tal Cain, dijo Sakura mientras pensaba en ello. Sin él, estos tipos no serán un gran problema. Creo que también deberíamos quemar este lugar, declaró Kakashi al ver las miradas de sorpresa. Bueno, eso nos protegería de la fuga y evitaría que alguien más usara este lugar como base. Dispersaría a los hombres y evitaría que este lugar volviera a ser usado por ellos u otros como ellos. Kakashi miró a su genin, Naruto, Sasuke, ¿puedo confiar en ustedes dos para organizar esto? Pensó que entre los jutsus de fuego de Sasuke y la habilidad natural de Naruto para causar estragos y destruir cosas, fácilmente podrían convertir este lugar en ruinas humeantes en unas pocas horas. Claro, pero ¿a dónde vas, Kakashi-sensei?, le preguntó Naruto. Para ocuparme de un cabo suelto, dijo Kakashi crípticamente mientras seguía su camino. Cain estaba en su habitación esperando noticias. El sonido de la batalla se había ido apagando poco a poco. Por ahora necesitaba saber qué pasaba. Unos hombres se habían acercado y le habían contado algunas cosas, que había combates dentro del complejo, pero nada más. Tampoco había tenido noticias de esos ninjas, no estaba seguro de si eso era bueno o malo.
Miró por la gran ventana que había detrás de su escritorio. Hasta el momento, la lucha parecía estar amainando. Al menos no había más explosiones, no quería pensar en las reparaciones. Solo esperaba que esa chica valiera lo suficiente para compensarlo. Interesante oficina, dijo una voz desconocida a sus espaldas. Debería haber imaginado que estaría en lo más alto del edificio. Caín se giró rápidamente, pero no había nadie, aunque también había mucha oscuridad. Había apagado la mayoría de las luces para que nadie lo viera en la ventana. Que lo mataran mientras observaba la batalla habría sido una mala jugada en su punto, simplemente porque la luz delataba su perfil en la ventana. Se acercó lentamente a su escritorio para coger la espada que guardaba allí. «Me tienes en desventaja», dijo Caín, buscando cualquier movimiento. «Parece que tengo un invitado inesperado. ¿No me dirás quién eres y qué pasó con el ninja que contraté? El nombre no es necesario que lo sepas, ya que no creo que lo valgas. En cuanto al ninja, bueno». De repente, sintió una presencia detrás de él cuando Caín sintió una espada fría clavándose en su espalda. Ahogó un sonido mientras intentaba mirar hacia atrás. No oyó nada, ni siquiera supo que el hombre estaba detrás de él hasta que fue demasiado tarde. Kakashi se inclinó y le dijo con dulzura, «En cuanto a los ninjas, los verás». Extendió la otra mano y rápidamente le rompió el cuello al hombre. Lo dejó caer al suelo y se fue. El lugar pronto ardería y no quería estar allí cuando ocurriera. Más tarde, al regresar de su misión, toda la aldea los esperaba. Una vez más, recibieron una bienvenida de héroes. Cuando se corrió la voz de que la amenaza había desaparecido, la gente quiso agradecerles personalmente. Pero después de una larga misión, necesitaban descansar. Así que, tras agradecer a todos, se trasladaron a sus habitaciones del hotel, ansiosos por descansar. Todos estaban cansados y presentaban algunas heridas que debían atender. Para Kakashi, arrojó su chaleco al suelo mientras sacaba el botiquín de heridas que guardaba en uno de sus pergaminos sellados. Habían dedicado un tiempo mínimo a curar sus heridas antes de regresar a la aldea, pero ahora era el momento de examinarlas mejor. En cuanto a las misiones, no habían sido tan malas. Claro que tuvieron algunos problemas, pero todas las misiones los tienen. Nadie tuvo que ir al hospital y habían cumplido todos sus objetivos. Dudaba que los supervivientes de esa organización criminal volvieran a atacar la aldea. Sin su líder o los ninjas, la gente de la aldea ya no podría defenderse de los delincuentes comunes. Empezó por curar sus heridas. En momentos como este, un médico le venía de maravilla. Solo conocía el entrenamiento básico de médico de campo que los Ambu necesitaban. A veces tenía que hacer misiones en solitario y, si se lastimaba, estaba en problemas si no sabía cómo tratarse lo suficientemente bien para ponerse a salvo. Pero pensando en la misión, no pudo evitar pensar que algo estaba pasando y que él no sabía. Temari parecía muy distraída y Naruto parecía preocupado, y no por su lesión física. Algo había sucedido y ella no hablaba de ello. Naruto podía encargarse de eso, pero tendría que vigilarla si las cosas empeoraban. Obviamente, ella estaba lidiando con algo. Luego estaba Sasuke, quien también estaba sumido en sus pensamientos, pero parecía más bien que estaba tratando de decidirse. La única por la que realmente no tenía que preocuparse tanto era Sakura. Parecía un poco deprimida cuando miraba a Sasuke, pero aparte de eso, estaba bien. Por eso no le gustaba enseñar a niños pequeños, no eran lo suficientemente maduros para manejar ciertas cosas y él no tenía experiencia con ellos. Era parte de la razón por la que siempre le fallaba a los equipos Genin anteriores. Bueno, eso y que no sabían trabajar en equipo, y así podía tener más tiempo para sí mismo. Pero con el equipo 7 pensó que tal vez veía alguna esperanza de haber encontrado el equipo perfecto. Bueno, debería haber sabido que nadie es perfecto, reflexionó con una risita. Demonios, la mayoría de las veces, volvía a su propio equipo Genin bajo el mando de Yellow Flash. Pero parecía que el vínculo del equipo 7 había sido inestable últimamente, y Temari había ayudado. Había forjado vínculos con Naruto y Sakura, pero Sasuke seguía siendo el problema. Tras terminar sus primeros auxilios, se tumbó en su futón con un suspiro. Miró al techo, preguntándose qué podía hacer para solucionar el problema. Tal vez debería preguntarle a Asuma y Kurenai. Al menos tenían equipos que parecían trabajar bien juntos. Podría preguntarle a Gai, pero lo descartó. Simplemente porque si alguna vez le pedía algo a Gai, se lo reprocharía durante años y no valía la pena. Pensar en su hogar le hizo pensar en Anko, tal vez podría hablar con Sasuke. Quizás la escucharía, ya que también le habían dado un sello maldito.
Quizás podrían encontrar algo en común y ella podría advertirle sobre el camino que estaba tomando. Era una posibilidad remota, pero no haría daño. De hecho, sintió que era una buena idea, iría a verla y le preguntaría. Pensar en la mujer de cabello morado le hizo pensar en esa relación de amigos con derechos que tenían. Además de que el sexo era genial y era divertido pasar el rato con ella, pensaba en ella más a menudo. Era realmente extraño, nunca había pensado tanto en una mujer. ¿Era solo lujuria lo que sentía? ¿No podría haber algo más? O tal vez era solo él, después de todo, nunca había tenido una relación seria. Quizás solo estaba recuperando la edad, pero solo tenía 26 años. Claro que, en el mundo ninja, eso podría considerarse de mediana edad, era gracioso que ya estuviera pasando por una crisis de la mediana edad. Quizás Anko solo quería a alguien con quien divertirse y liberarse del estrés. Después de todo, era una mujer más joven, de 24 años, y tenía tiempo para simplemente experimentar antes de sentir la necesidad de comprometerse con algo que él apostara. Suspiró de nuevo. No pensaría en ello por ahora. Solo quería dormir y afrontar cualquier problema por la mañana. En la habitación de Temari y Naruto Uzumaki reinaba el silencio. Naruto, ya casi recuperado, solo necesitaba unas vendas, algunas eran solo para presumir. Temari necesitaba ayuda, pues le dolían las costillas y los brazos. Naruto la ayudó a vendarle el torso. No pudo evitar sonrojarse, pero notó que sus ojos tenían una mirada perdida. Lamento que hayas tenido que hacer eso, dijo Naruto sabiendo lo que probablemente estaba pensando. No pasa nada, dijo Temari con voz neutra. Lo que un día es amigo, mañana puede ser enemigo. No está bien, dijo Naruto con severidad, captando toda su atención al alzar la voz. Rara vez lo había oído hablar así. Se conocían, no sé toda la historia, pero me di cuenta de que eran amigos. No importa, todo es cosa del pasado, gritó Temari mientras se alejaba de él. Sintió el escozor en los ojos por las lágrimas. No quería llorar, no quería que nadie la viera llorar. Odiaba que la vieran débil y no lo haría ahora. Debería importar, le dijo Naruto mientras le ponía una mano en el hombro. Ella se encogió de hombros, pues no quería que sintiera lástima por ella. De todas formas, ¿no sabes lo que es matar a una amiga? Temari pronunció esas palabras sin pensarlas, solo quería arremeter. Había perdido a una de las personas más importantes de su vida no una, sino 2 veces. Y esta vez la había matado, aún podía ver el cadáver ensangrentado en el que había convertido a Kimi, cada vez que cerraba los ojos podía ver esa imagen. Hubo un momento de silencio hasta que Naruto habló en voz baja, había un chico llamado Aku. Cuando lo conocí, pensé que era una chica, pero me ayudó. Me dijo que para ser realmente fuerte, necesitas proteger a alguien valioso. Me dio algo a lo que me aferro, es una de mis reglas más importantes. La siguiente vez que nos vimos, intentaba matarnos a Sasuke y a mí. Temari se giró lentamente para mirarlo y vio la tristeza en sus ojos al recordar ese día. Nunca lo culpé, solo intentaba proteger a su ser más preciado. Casi lo mato yo también, quise matarlo, pero al ver sus ojos, no pude. Era muy parecido a mí también, lo consideraba un amigo. Pero al final se sacrificó para proteger a un ninja que Kakashi iba a matar. Sé que fue Kakashi quien asestó el golpe mortal, pero sigo pensando que podría haberlo detenido. Podría haber hecho algo, agarrarlo, pero no lo hice. A veces sigo pensando que no lo detuve a propósito. Que una parte de mí seguía enfadada porque en ese momento pensé que había matado a Sasuke. Naruto negó con la cabeza. Aún así, era una buena persona, y lo considero un amigo. Aunque lo acababa de conocer, al final mi equipo lo mató solo porque estábamos en bandos diferentes. Pero aún me aferro a lo que me enseñó, terminó. No se había dado cuenta de que ella se había movido hasta que se aferró a él. Se aferraba con fuerza, más por sí misma que por nada del mundo, así que la sujetó con suavidad. Comillas, ¿cómo sigo adelante? ¿Cómo vivo con esto?, preguntó casi ahogándose en las lágrimas. Era como una hermana mayor para mí y yo. Ella también tomó una decisión, intentó matarte, dijo Naruto, intentando pensar en algo que pudiera aliviar su dolor. Solo recuerda cómo era, recuerda los buenos momentos. Recuérdala cómo era, así es como me gusta recordar a Aku, como la persona que conocí en ese campo, no como mi enemigo que murió. Temari ya no podía soportarlo más, todo el dolor que había estado reprimiendo ya no podía más. Se derrumbó y empezó a llorar en su hombro. El dolor de perder a Kimi otra vez, de descubrir la verdad, de matarla y todo lo demás era demasiado. Necesitaba algo a lo que aferrarse y Naruto era perfecto.
La dejó llorar con todo su corazón, dejando que su presencia la ayudara a lidiar con el dolor. Algún tiempo después, el equipo 7 finalmente llegó a casa sin problemas. Temari había estado muy callada de camino, pero nadie la empujó. Siempre estuvo al lado de Naruto, casi como si su sola presencia le diera fuerzas. Sasuke también era callado, así que Naruto y Sakura tuvieron que intentar mantener el interés durante el regreso. Ambos intentaron animar el ambiente, pero no fue fácil. Para cuando llegaron a las enormes puertas de la aldea, Kakashi pudo sentir el suspiro de su equipo. Había sido una misión larga y todos estarían cansados. Comillas, ¿por qué no se van todos a casa? Yo me encargaré del informe de la misión, les dijo Kakashi. Sus protegidos volvieron a casa y Kakashi suspiró, inseguro de poder lidiar con esto. No se le daba bien lidiar con las emociones de los jóvenes. Tendría que lidiar con esto si las cosas no mejoraban. Al menos con Temari, tenía a Naruto, quien parecía estar ayudándola con algo. Sasuke era solo un misterio, se aislaba y no dejaba que nadie se acercara. Con Naruto y Temari, observaba atentamente a su joven esposa. Ella no había dicho mucho después de aquella noche en que rompió a llorar. Pensó que estaba asimilando todo. Le había contado todo sobre Kimi, cómo Temari la había admirado y le había enseñado a usar el abanico. Cómo habían ido las cosas cuando Gaara mató a su amante en medio de una especie de pasión por la batalla. Ella fue directa a la ducha y se cambió. Él sintió lo mismo y usó la ducha más pequeña de la planta baja de su casa. Al salir, observó el lugar, últimamente había empezado a sentirse como un verdadero hogar. Aquí y allá, había toques de ambos. Había algunas fotos colgadas en la pared de la sala, del equipo 7 y otros. Había una foto de Temari, su antiguo equipo y su familia. También vio un regalo que le había hecho una vez. Él tomó su vieja diadema Suna, la guardó en una vitrina y la colocó en la pared. Cuando ella la vio y le preguntó por qué lo había hecho, él simplemente le respondió que debía estar orgullosa de sus orígenes. Para que nunca lo olvidara y todos supieran que estaba orgullosa de su herencia Suna. Ella le dedicó una hermosa sonrisa y lo besó. Al parecer, había tomado una buena decisión. Se había cambiado en el pequeño baño después de ducharse. Dejó la ropa sucia en el cesto, sabiendo que si no, ella se enojaría con él. Terminó de secarse el pelo y lo puso allí también. Naruto subió al segundo piso. Su antigua habitación antes de la boda se había convertido prácticamente en una habitación de invitados. Ya que ahora dormía en la misma cama que Temari después de su boda. Al principio le costó acostumbrarse, pero acabó cogiéndole cariño. Entró en su habitación y vio que ella ya llevaba un camisón y se metió en la cama. Estaba de espaldas a él y se detuvo, preguntándose si querría estar sola. Quédate, por favor, le dijo Temari, casi como si supiera a qué se debía su vacilación. Naruto se metió en la cama con ella sin decir palabra mientras ella se giraba y se abrazaba a él. No lloró, pero necesitaba algún tipo de consuelo. Se sentía un poco débil al hacerlo, pero ya no le importaban las apariencias. Además, mientras fuera Naruto, no le importaba lo que viera. Por él podía permitirse parecer débil porque nunca la juzgaría, solo la amaría. Era ese sentimiento de amor lo que más necesitaba en ese momento. Tardaría en sanar esa herida abierta, pero mientras tuviera a su esposo, sabía que la sanación sería mejor esta vez. Sasuke finalmente llegó a casa y el lugar estaba tranquilo como siempre, lo cual no le importaba. A veces prefería la tranquilidad. No había distracciones ni nada. Nadie que lo presionara, ni fans que lo molestaran, ni gente con lástima en los ojos que lo miraran, ni nada por el estilo. Este era un lugar donde nadie lo molestaría, y estaba rodeado por los recuerdos de lo que había hecho con su vida. Tenía que llenar de nuevo estos pasillos algún día, asegurándose de que nadie pudiera hacerles daño. Vengar la sangre derramada allí. Se quitó los zapatos y fue a su habitación. Dejó su mochila en el suelo. La revisaría y la prepararía para cualquier otra misión. Colocó la bolsa de armas sobre una mesita. La abrió lentamente mientras metía un dedo por el agujero de un kunai y se giró rápidamente. Acercó el kunai al cuello de la chica pelirroja que estaba detrás de él. Comillas, mierda, gritó Tayuya, dando un paso atrás. Comillas, ¿qué demonios? No me pilles por sorpresa, nunca, le dijo Sasuke mientras guardaba el arma. Veo que pudiste entrar sin problema. Sí, jodidamente bien, Tayuya se frotó el cuello. Pensó que sería divertido sorprender al niño, como demonios siempre estaba en guardia, incluso en su propia casa. Claro que, dada la historia de este lugar, quizá entendía por qué. Con tu hermano mayor matando a todos aquí por la noche, ella tampoco dormiría muy profundamente.
Comillas, ¿y dónde puedo instalarme? Hay una habitación al final del pasillo. Era un espacio para visitas donde puedes dejar tus cosas, le dijo. Se encogió de hombros mientras volvía al pasillo y recogía su mochila. No podía creer que tuviera que quedarse allí otra vez, pero al menos era un lugar agradable. No se escondía en las sombras ni en un edificio o habitación abandonada con los demás de su equipo. Era bueno tener algo de espacio personal, la verdad es que a veces los demás la ponían de los nervios. La habitación estaba bastante bien, un poco polvorienta, pero claro, no esperaba que la espolvoreara por todas partes. ¿Qué demonios? Dado que tenía que esconderse allí, le daba algo que hacer. Suspiró. Le habían dicho que hiciera lo que fuera para que el chico Uchiha se pusiera de su lado, y sabía que cualquier cosa significaba cualquier cosa. Cualquier tipo de manipulación o mentira, incluso decirle la verdad, incluso ofrecerle su cuerpo si llegaba el caso, haría lo que fuera por la misión. Pero la cumpliría, el chico ya había aceptado su oferta, ese era el primer paso. Ahora solo tenía que mostrarle todo lo que Orochimaru podía ofrecerle y él iría de buen grado. Fin del capítulo.